cuanto a la idea, surgió, bueno, el guionista y yo tenemos una relación cercana, somos pareja, entonces la idea venía debatiéndose, charlando entre dos, pero Facu la creó mediante una anécdota que veníamos contando. Bueno, en el Carmen los peluqueros suelen ser personas trans, entonces era muy, ¿cómo decirlo? Cuando los ven siendo peluqueros o por la calle, como que hay un cierto rechazo o distancia hacia las personas trans, pero cuando la ven en carnaval o con los trajes, los aman, digamos, los aplauden y como que buscábamos ese contraste de por qué, digamos, y de ahí empezó a nacer la historia. El guión ya se pensaba de los lugares que ya habíamos visto más o menos, o sea, la locación fija siempre fue el Carmen desde antes de escribir el guión, digamos. Yo lo recuerdo como soy el lugar del Carmen, lo recuerdo como muy cálido, muy caluroso, los trajes brillantes que vienen de otras partes. Siendo en un pueblo era como el carnaval, era el único sábado que podías ir en familia y disfrutar, digamos. Se armaban entre ellas un solo grupo y como que lo único que esperaban la gente para ver era cómo armaban sus trajes, digamos, porque eran muy económicos, lo hacían ellas mismas, entonces como que era la espera de ver con qué diseños había cada una, digamos. Bueno, nosotros somos estudiantes de la ENERC, entonces como era nuestro último trabajo curricular, se hacían un bloque de grupos, ¿no? Y éramos 2 grupos en total, conformado por cada área, digamos, cada rol, cada cabeza. Y bueno, yo soy productora, ella es directora, Facundo es guionista, después Pablo Nieto montaje, también llegó a hacer fotografía, Roberto Hinojosa sonido, Ariadna Fleming terminó también haciendo otro grupo de arte, Malena El Contar hizo asistente de producción y Gastón hizo cámara, ¿no? Éramos todo un equipo de estudiantes del último trabajo curricular, donde fue un desafío primero, digamos, asumir roles que por ahí algunos no habían explorado tanto, ¿no? Por ejemplo, como decía Steffi, sí, la idea surgió, digamos, de nuestro guionista Facundo, que fue después abordando un recorrido a través de todas las cabezas del equipo, dando sus puntos de vista, cómo veían la historia, qué les atraía, qué era lo personal de cada uno. Y bueno, y de ahí es como que también tocaba, cada uno tocaba una mirada, así como Steffi, de lo personal, de cómo vivía el carnaval, ¿no? En su niñez, en su adolescencia. Y esta figura o este estereotipo que se tenían a personas trans, ¿no? De que solamente tenían un cierto rubro y que solamente podían sentirse cómodos o libres en lugares como el corso, ¿no? Como el carnaval. Entonces como que eso se planteó como todo el equipo, tanto de foto, arte, dirección, producción, sonido, montaje, ¿no? Crear como toda una dinámica equilibrada que cuente lo que, bueno, nuestra directora quería, que era esa sensibilidad en la historia y cuidada, ¿no? Que sea también un viaje para todos, como para el protagonista, como para todos nosotros en el equipo, ¿no? Una vez que está conformado el grupo, siempre fue en conjunto, ¿no? O sea, hablar producción con dirección, arte con dirección, sonido con dirección, intentar entender también la mirada de nuestra directora, para no perder el rubro, no perder el camino. El guión Plumas pasó por una preselección y después pasó una selección y quedó seleccionado, digamos. Claro, eran 18, no. Claro, eran como 12 después 6 sí, y después 3. Después 3, Ajá. y esos fueron los que quedaron seleccionados. Bueno, la primera dificultad que se me dio como directora fue apoderarme del guión, porque uno cuando entra al ENER está acostumbrado a dirigir cosas que fueron escritos por uno mismo, entonces se me dificultó apoderarme del guión, digamos. Más allá de que yo haya hecho aportes desde el punto de vista del protagonista, a medida se me dificultaba un poco eso, apoderarme totalmente del guión, porque en sí es el rol que me había tocado, que era el de dirección. Lo más loco es que la escena del estanque, yo nunca la había visto. Es como que llegué ahí y vi el lugar y lancé los planos ahí, digamos, porque justo fue muy difícil conseguir el estanque.
Sí. bastante difícil, y Carito con Male se la rejugaron, porque yo lo quería sí o sí, digamos. Creo que la ciudad del Carmen, bueno, uno de los elementos principales es el agua, así que había una escena que era muy sensible, justamente esto de lo que veníamos diciendo, de que Ro de noche solo podía ser ella misma, pero de día no. Entonces queríamos recalcar en esta escena de día y con el agua de que ella podía ser ella misma. Entonces se me hacía muy importante lo del estanque, y cuando se consiguió, solo tenía un día para ir a verlo, y creo que era un día antes del rodaje o a pocos días, y yo me enfermé muy mal, supongo que por el estrés, los nervios, no lo sé, me enfermé ese día, no pude ir, y el día de rodaje fue donde fui y vi el estanque, vi que era muy angosto, todo eso, y los planos que están son los que se idearon en el momento, digamos. Obviamente había un guión técnico pensado más o menos y la acción de lo que se iba a ver, pero fue como casi improvisado, pero salió, digamos. Nosotros realizamos casting, como 2 castings creo, o 1, no me recuerdo bien. 2. 2, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es muy gracioso cómo cayó el que quedó seleccionado. Cayó con su abuelita, era muy tierno el protagonista, se notaba esa sensibilidad en sus miradas de ojos. Era una entrevista no tanto técnica, no le hicimos ensayar, no le hicimos decir nada, era más ver cómo era como persona, digamos. Entonces llegó con su abuelita, se comprometió totalmente con el proyecto, le comentábamos cómo era, y él se reprendió, digamos, incluso se perdió su fiesta del estudiante porque estaba en 5º año todavía de la secundaria. Nosotros firmamos un 20, creo. Sí. De septiembre, y fue un proceso larguísimo de actuación, digamos. Lo que más buscaba era que las actuaciones salgan totalmente bien. Estábamos con el tutor Raduski y profesor Toscano también, que nos ayudaron un montón. Hicimos como, por ejemplo, hacíamos juegos en donde Samantha tenía que vestirse y él también tenían que vestirse juntos. Recreábamos escenas que no estaban en el guión. Por ejemplo, una escena ficticia en donde Ro iba a su casa y se lo llevaba a la fuerza a Tonio y los padres se interponían. O practicábamos las voces de Tonio, de cómo cuando era Anto, cuando era Tonio. Él a veces practicábamos en donde cerraba los ojos y estaba con Samantha, que es Ro, y charlaban, y él de a poco iba cambiando el tono de la voz y se convertía en lo que sería después, que es Anto, digamos. Después escenas con Raduski en locación, que fuimos, y él actuó a Raduski como el padre, digamos. Fue muy gracioso porque él se interponía de que Tonio elija ese camino. Entonces, en un momento, Tonio de la bronca rompió una pared de ropero y tuvimos que arreglarla. O sea, fue una escena, pero tratábamos de sacar ese lado que Tonio escondía, porque es un personaje sensible, que no habla mucho, que solo observa. El corto es desde el punto de vista totalmente de él. Entonces que queríamos probar ese contraste, digamos, y fuimos, totalmente no practicamos nada del guión, fueron todas escenas externas o creadas. Yo personalmente quería grabar algo sí o sí en los valles. Venía viendo que varios proyectos era La Puna o la Quebrada. Entonces como que capaz que Jujuy no es solo eso, también tenemos los valles y las yungas. Entonces que personalmente quería más mostrar ese lado también, digamos, el lado fresco, no tanto el sol fuerte, digamos. Fue la primera idea, digamos, y decisión también de que se grabe en el Carmen, mostrar otra parte de Jujuy, más verde, no tan seco, mostrar que hay más de Jujuy, y bueno, y a la vez también hacer que mostrar, digamos, que los estudiantes jujeños podemos, ¿no?, a partir de diferentes locaciones, recrear y crear para diferentes lugares una sensibilidad, una imagen, una representación. Entonces fue ideal buscar muchas locaciones dentro del Carmen, por empezar. Tanto el agua, como decía Steffi, estanque. Luego, por ejemplo, la parte donde está
verde, donde está también seco, pero también están las estufas, que también es parte de acá de Jujuy, que es el tabaco. Después también el colectivo, que es un colectivo ya de antaño, que está muy bien cuidado, que funciona aún, y bueno, también eso era para representar, cada lugar tiene una representación, ¿no? Sí. Entonces el colectivo, por ejemplo, este viaje que no solo hace Antonio, que es Tonio, y luego Anto, sino también que hacen la comparsa, ¿no? Las chicas trans, que era un viaje que mostraba tanto en el pasado como ahora en la actualidad, que siempre tenía un recorrido tanto de identidad como social. Entonces era como que es una representación larga, ¿no? Entonces querían ese cole, tenía que ser ese cole, era el lugar donde uno podía revivir, ser, moverse y viajar. Que lo mismo hace Tonio cuando después puede ser Anto, que logra viajar e irse, ¿no? Entonces eran lugares que tenían una historia. Y lo mismo con la casa de Tonio, que también fue como buscada y fue ideal después cuando la vimos. Tenía bastantes cosas que decíamos, sí, acá está el contraste que queremos mostrar entre lo que es Jujuy, también un lugar, un pueblo, pero que a la vez también va como a ciudad, que va a prosperar y que tiene futuro, y que también ayude, digamos, a este turismo de Jujuy, que no es solamente Puna, sino que también es Valle, y que también tenemos más para mostrar. Así que bueno, era como que mostrar esas miradas, esos lugares estratégicos para la película, ¿no? Y que sean en relación con el protagonista, con el personaje y con la historia. Muchas gracias. Corte. Buenísima. Bueno, la historia la escribe Nancy Quiroga, que es una compañera con la que egresamos del ENERC. Y ella se inspira en la historia de la mujer barbuda de la quebrada de Humahuaca. Ella contaba que sus abuelos le contaban a ella sobre una mujer que veían, un hombre vestido de mujer que veían en los campos de Humahuaca trabajando en las cosechas. Y bueno, después, llegado cierto tiempo, no la ven más. Y queda esa historia en la familia de Nancy. Y bueno, ella nos comparte esa historia y comienza a escribir el guión de Imilla a partir de eso. Bueno, para nosotros fue como muy fuerte conocer esta historia, conocer sobre esta mujer, si bien es muy breve la historia que tenemos, que le cuentan sus abuelos, pero saber que ya desde hace muchos años o desde siempre, ¿no? Existen las disidencias y se manifiestan y a veces son recibidas bien, digamos, por la sociedad, son aceptadas y otras veces no. Entonces, bueno, eso fue creo que lo que más nos llegó como equipo. Bueno, el rodaje duró 4 días, fue en Tilcara una parte, otra parte en Maimará. Y nada, fueron 4 días intensos donde nos fuimos a convivir todos juntos a Tilcara, pasábamos todo el día entero juntos. La verdad que fue una experiencia de mucho crecimiento, el poder compartir con mis compañeros y compañeras de equipo, poder compartir a diario en el territorio jujeño, digamos, en lugares por donde capaz antes íbamos solo de paseo, ahora estábamos filmando nuestra película
para mí eso fue como muy, muy importante, me conmovió mucho, digamos. Y bueno, del rodaje fueron realmente 4 días intensos porque no habíamos hecho muchos scoutings, entonces había cosas que no las teníamos muy claras al momento de filmar porque no habíamos podido subir tantas veces por tema de presupuesto. Nos pasó en una casa que teníamos que usar la puerta de entrada de esa casa. Era solo usar la puerta, abrir un pedacito de la puerta y que el personaje se pare ahí. Y cuando llegamos el día de rodaje, el señor dueño de esta casa, que nos había dicho que sí, que iba a estar, no estaba. Nada, salir corriendo a buscar por Maimará una puerta azul que nos sirva, que quieran que filmemos, porque también fue bastante complicado a veces por momentos, ¿no?, conseguir las locaciones porque mucha gente no quería que se filme en su casa o no le interesaba también. Y bueno, al final esta escena se terminó resolviendo en la misma puerta de este señor, pero como la puerta estaba atada con una cadena, la empujamos un poquito, el personaje se paró ahí y parecía que estaba abierto. Entonces, bueno, se resolvió de esa forma, que es la escena en la que le dan ella le entrega Mimilla entrega la lana y la señora le entrega ropa. Y bueno, después también nos pasó en la escena final que ya estábamos, todos estábamos listos para largar toma en la escena que ella se corta la trenza. Y era un momento de mucha tensión porque teníamos una sola peluca, no había más nada, digamos, esa escena tenía que salir bien sí o sí. Y bueno, largamos toma, empieza a cortar la trenza y la tijera no cortaba. Desesperados ahí en medio de Tilcara, encima estábamos lejos del pueblo, buscando una tijera a ver si en la casa que estaba más cerca alguien tenía. Y al final no encontramos una tijera que vaya con la época, pero sí encontramos una tijera que corte. Y bueno, ahí nos las ingeniamos para que el personaje agarre la tijera de una forma que tape el mango, que no se note que es una tijera actual. Y bueno, salió esa escena. Estas anécdotas siempre las cuento porque primero que son graciosas y también creo que fueron como los momentos del rodaje que más nos enseñaron en términos de producción, en términos de las cosas que tenés que llevar, de lo que tenés que estar atento en un rodaje, ¿no? Y a veces son tantas cosas y en el caso de la tesis no éramos tantas personas, entonces siempre algo se te pasa, pero bueno, de todas esas cosas uno siempre aprende. Y en el momento es un momento de tensión muy fuerte, pero bueno, después ya pasa y queda así como una anécdota. Todas las veces que hacíamos scouting, subíamos a Tilcara o a Maimará y siempre veíamos que el cielo era azul, pero de un azul muy intenso, que por ahí o en ese momento no veíamos el cielo de la misma forma acá. Entonces, a partir de eso es que empezamos como a identificar a Mimilla con el color celeste o azul del cielo, que tenía que ver con eso. Y a partir de ahí es que empezamos como a trabajar desde todas las áreas, ¿no? Para conseguir la puerta celeste, para pintar la puerta de la casa celeste, para conseguir el vestuario. La directora de arte consiguió un montón de ropa, de polleras, de pantalones, pañuelos, camisas, lo que se te ocurra, y juntarnos a hacer prueba de vestuario, a ver qué combina con qué queda bien con el personaje también, porque también la idea era construir este personaje más cercano a como yo siempre pensaba en las mujeres más cercanas a mí, mi abuela, mi tía, y para mí era importante que este personaje se vista así, digamos, como de una forma más familiar para mí o para el entorno, para este territorio, digamos. A Joaquín yo ya lo conocía, y a More, que es la que hace de la hermanita, la nena, me la recomendaron. Y bueno, el proceso con ellos fue sobre todo juntarnos a jugar, o juntarnos a charlar, juntarnos a comer.
Para mí era muy importante que entre los tres tengamos confianza y seguridad también de animarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Para mí eso era como lo más importante, o sea, más que ensayar la escena o ensayar con el guión. En ese momento yo consideraba necesario eso, como el vínculo entre los tres y entre ellos dos ellas dos que tenían que hacer después de hermanas. Así que fueron meses de juntarnos. Un día solo a jugar, otro día nos juntábamos a inventar historias. Y después con Joaquín, que hacía de Vale, también nos juntábamos mucho a hacer pruebas de vestuario. Y también, más que ensayar el guión o pasar línea, diálogos, nos juntábamos más a construir el personaje, cómo camina, si se saca el sombrero, cómo se saca el sombrero. Y bueno, con Joaquín también tuvimos la posibilidad de ir a caminar, salir a caminar por las calles. Un día hicimos prueba de vestuario, con todo completo, el sombrero, las flores que utiliza en su sombrero, todo. Y nada, salimos a caminar y probar, que interactúe con la gente, que salude, que otras veces no mire, hicimos fila en el cajero, como hicimos muchas cosas ahí también como para intentar que salgan otras cosas de Vale, fuera de los diálogos que tenía, digamos, en el corto. Algunas personas la miraban, si saludaba, algunas personas le respondían, otras personas no. Otras personas no se dieron cuenta directamente, como que pasó desapercibida. En el cajero sí la miraban mucho. Por ahí, ese día fuimos con la directora de arte, entonces por ahí dejábamos que Joaquín se vaya solo más adelante y nosotros nos quedábamos más atrás para ver cómo reaccionaba la gente que venía hacia nosotros. Y sí, o sea, muchas personas sí, digamos, recibieron bien que los salude o que los mire o que les sonría. Y bueno, otros no tanto. El recorrido fue bastante largo, hasta ahora creo que sigue todavía. Y empezó, o sea, nosotros finalizamos la peli en el 2018, en diciembre, y al año que siguió, comenzó a recorrer festivales tanto en Argentina como en otros países. Estuvo en Uruguay, en Noruega, en Italia, en España, Alemania, en Perú, en un montón de lugares. Fue realmente, para mí fue muy loco, yo no me esperaba toda esa recepción. Y también justo cayó la pandemia en el medio y como mucha virtualidad. Y en ese momento por ahí me despertaba y entraba a Instagram y tenía un mensaje de Italia que me decían que el corto estaba bueno, que me iban a hacer una entrevista o no sé, como cosas así muy locas y vínculos que logré hacer también con la virtualidad en la pandemia gracias al corto, así con personas de distintos países, que para mí eso estaba muy bueno. Y que creo que también es algo muy bueno y positivo de la ENERC, que te da la posibilidad de distribuir tu trabajo. Lo que está bueno de la ENERC es que tenés mucha práctica, tenés mucho contacto con el rodaje, que creo que eso es lo mejor de esta escuela de cine, de esta universidad. Para mí estudiar cine y estudiar cine en la ENERC es como que me abrió la cabeza, me dio todo un panorama de posibilidades y de cosas que no sabía, que no tenía idea y que gracias a los profes, que bueno, muchos profes vienen o sea, la semana anterior están en algún lugar haciendo una peli y esta semana vienen y te dan clases en la escuela, entonces todo el tiempo te están como, además de las clases y del plan de estudio y demás, en la charla diaria, digamos, en la escuela, tenés esa posibilidad también de que te cuenten sus experiencias y sus experiencias en grandes películas y capaz en otras pelis que no les fue tan bien, pero siempre tienen algo ahí para sumar desde la experiencia, que eso es lo que yo más valoro de la escuela. Filmar en Jujuy
Para mí es muy importante. Desde que empecé a estudiar cine siempre me imaginé a mí filmando aquí. Me cuesta mucho como salirme de este territorio. Las historias que pienso, que imagino o que me interesan siempre suceden acá. Entonces haber también tenido la posibilidad de estudiar cine en Jujuy y no tener que haber salido capaz a otra provincia o a otro país suma mucho como a esta idea que en mi caso yo quiero filmar acá y quiero hacer todo acá. Siento que la escuela también me aportó mucho estando acá en Jujuy y aprendiendo acá y haciendo mis prácticas acá en Jujuy. Creo que es re importante también nuestra mirada con respecto al cine. No es lo mismo que venga una persona de otro lado a filmar acá a que nosotros o nosotras filmemos. La mirada cambia para mí y lo que se transmite también creo que es diferente cuando habitas el territorio, sabes cómo se mueve, cómo funciona, sabes cómo vincularte con ese territorio. Creo que bueno, eso también me lo brindó un poco la escuela y me lo brindó un poco también la experiencia de salir a filmar, de salir con Viento Norte al barrio San Pedrito y hablar con la gente, que capaz muchas personas nunca estuvieron cerca de un rodaje, y comenzar a construir relaciones con esas personas y contarles qué es el cine. Todas esas son experiencias que siento que me han hecho crecer mucho. Y bueno, yo soy del barrio Alto Comedero y también lo que imagino o las historias que estuve imaginando hasta ahora suceden ahí. Y para mí es importante poder llevar mi mirada como vecina de Alto Comedero al cine. Con respecto a la ley y al instituto, yo creo que nos da como muchas posibilidades ahora poder tener fomento, creo que es como también más cercana la posibilidad de hacer cine, ¿no? Porque antes capaz el fomento era, no sé, del Inca y es, o sea, todo un país, un montón de gente que se postula a ese fomento, y tenerlo ahora en Jujuy y que tenga posibilidades solo para personas que somos de este territorio, creo que está bueno, y que también está como comenzando a crecer la industria del cine, está empezando a haber más producciones de egresados del ENERC y de otros compañeros que hacen cine también, y crecen también las miradas, las representaciones que hay sobre Jujuy, que creo que eso es muy positivo de la ley y del Instituto de Cine, tener ese respaldo. Gracias a ustedes. El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy es la herramienta para que potenciemos nuestra cultura audiovisual e impulsemos nuestra industria. Destina recursos para el desarrollo y producción de proyectos audiovisuales. Crea oportunidades de formación y capacitación para profesionales y técnicos del sector. Difunde las producciones locales para que las miradas jujeñas lleguen a más pantallas. Y lleva el cine a todos los rincones de la provincia. Preserva el patrimonio fotográfico y audiovisual de Jujuy para conservar nuestra historia. Genera las condiciones para que producciones nacionales e internacionales cuenten con asesoramiento personalizado y elijan filmar en Jujuy. Un nuevo polo audiovisual se consolida en el norte del país.